Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos de Travesía Agropecuaria, y como lo habíamos prometido anteriormente, en este video vamos a entrar en modo gastronomía y vamos a transformar la carne de cerdo criollo casco de mula en deliciosos salchichones gourmet de alta calidad. Pero antes debemos reconocer que este video se logró gracias al convenio Sena Agrosavia dentro del programa de la Alianza para el Fomento de la Cría y Producción del Cerdo Criollo Casco de Mula. Muchas gracias a estas instituciones y al Sena, sede agropecuaria El Hachón en Villavicencio, por permitir nuestra entrada a su sala de procesamiento de productos cárnicos donde se adelantaron estos procesos. Desde luego también agradecimientos al ingeniero Jaime Castilla Castillo y al profesional de gastronomía Juvenal Rodríguez, ambos instructores del Sena responsables de estos procesos. También debemos darle un reconocimiento y agradecimiento a la doctora Marta Gutiérrez, investigadora de Agrosavia, quien coordinó toda esta parte técnica y logística de la alianza entre el Sena y Agrosavia y nos invitó a ser partícipes de este proceso para que finalmente ustedes tengan la oportunidad de apreciar cómo se transforma la carne de cerdo casco de mula en finas piezas de productos cárnicos. Debemos resaltar también que este cerdo criollo casco de mula es descendiente del cerdo ibérico, traído por los conquistadores españoles a Sudamérica, específicamente a la región de la Orinoquia. Lo demás fue trabajo de la naturaleza durante 500 años de adaptación y evolución para finalmente ser privilegiados con las bondades de esta raza porcina. Ahora sí al grano no, a la carne, y vamos a elaborar un delicioso salchichón gourmet. El primer paso después del sacrificio y despostado es el proceso de maduración y manejo de temperatura, y esto va para todos los procesos cárnicos. Uno de los riesgos que hay es que nosotros utilicemos carne que todavía no esté en su etapa de maduración, y esa etapa de maduración en cerdos, en bovinos y en todo el tema de conversión de músculo en carne va a depender del animal, de especie, del proceso como se obtuvo la canal, del proceso como se benefició, el nivel de estrés de cada uno de esos animales. Pero si yo trabajo en el mejor escenario, posiblemente una carne de cerdo, estamos hablando de bajar una temperatura de la que parte él inicialmente hasta bajarla a 2 grados, 4 grados, en un tiempo de unos 48 horas o de unos 72 horas, y a partir de esas 72 horas nosotros podemos mejorar la característica de la emulsión lograda por el descenso y luego ascenso del pH que entra ya al proceso de maduración de la carne para mejorar la forma de emulsionar o la estabilidad de la emulsión cárnica. Continuando entonces con el alistamiento de materias primas una vez madurada la carne, y antes de subirla al congelador se debe limpiar o embellecer, como se llama en este medio. Es decir, se le quitan a cuchillo limpio todos los excesos de grasa y músculos tendondiales. La carne debe ser cortada en cubos o trozos, se pesa, se presala y van 10 gramos de sal por kilogramo de carne. Esto con el propósito de acentuar los sabores de la carne. Se embolsa y va al congelador para procesar al próximo día. Esto con el propósito de poder facilitar su manejo en los procesos de molido y cuteado. Ya lo verán más adelante. Es muy importante mantener la carne durante todo el proceso a baja temperatura, ya que es de la única manera que vamos a obtener una masa, pasta o emulsión con una textura manejable durante todo el proceso. En esta ocasión, para elaborar el salchichón gourmet, vamos a preparar un bache de 12 kilos de preparado, incluida la carne de cerdo criollo casco de mula y sus ingredientes. Un bache se refiere a la cantidad de preparado que vamos a procesar. Y 12 kilos es la capacidad de procesamiento que tienen estos equipos, que no son de la gama de la mega industria,
porque son unos equipos apropiados y diseñados para el proceso de aprendizaje de los alumnos del SENA. Vamos de inmediato a pesar los ingredientes. 6 kilos de carne de cerdo casco de mula. 2 kilos de carne de bovino, esta puede ser del corte del Murillo. Grasa de cerdo, 500 gramos. 400 gramos de extensor de fórmula, que simplemente es un ingrediente que ayuda a darle más cuerpo o más volumen a la pasta que vamos a obtener. En este caso vamos a utilizar el almidón de papa, entonces 400 gramos. Escarcha de hielo, 2 kilogramos. Sal, 192 gramos. Recuerden que ya se presaló, así que vamos a agregar solo 112 gramos. Sal curante, 24 gramos. Ácido ascórbico, 6 gramos. Fosfato, 36 gramos. Cebolla cabezona, 840 gramos. Ajos frescos, 60 gramos. Condimento completo para salchichón cervecero, 96 gramos. Páprica, 1 gramo. Cúrcuma, 1 gramo. Humo líquido, 2 centímetros cúbicos por kilogramo de peso, entonces corresponden a 24 gramos para esta fórmula. Caragenina, 36 gramos. Pimienta negra, 12 gramos. Ají, 1 gramo por kilogramo si lo desea ligeramente picante. En este caso, 12 gramos. O si no lo prefiere picante, no agregar ají. Es opcional. Digamos que hay un listado de formulación de cada uno de los ingredientes que son normativos, autorizados. Hay un escenario que uno tiene que hacer una formulación que logre unas características que debe tener de principio el salchichón, como una estabilidad en la emulsión, un tema de color, un tema de jugosidad, un tema de corte, un tema de textura, un tema de aroma. Entonces uno lo que juega es con algunos ingredientes para lograr esas características propias del producto, sin que eso genere un riesgo. Primero, para el desarrollo del mismo producto, para que no tenga un cambio el mismo producto. Y segundo, para que tenga una característica propia de la definición del producto salchichón. Entonces hay digamos que el listado no son unos listados muy complicados, porque como se dieron cuenta era unas sales, unos condimentos, de pronto unas proteínas y listo. Del resto son unos ingredientes muy naturales. Para embutir o empacar el salchichón se necesita un empaque de este tipo de celulosa que es sintético, hecho de fibrosa, con varias capas que permite un intercambio del aireado y también permitiría un proceso de ahumado natural. Este empaque, color ámbar, desde luego se retira a la hora de consumir el producto. Antes de pasar a procesos de máquinas, se tiene por norma en estas salas de procesamientos cárnicos revisar los equipos, su higiene, preparación y funcionamiento. Dependiendo del nivel tecnológico en el equipamiento y elementos para el procesado, el emprendedor que incursione podrá determinar su capacidad para la cantidad y calidad de los productos que procesará. Vamos al proceso de molido de la carne y la carne picada en trozos o cubos que dejamos el día anterior en el congelador. La separamos o despegamos los trozos para ir al molino. El molino es un equipo básico y fundamental para todo proceso cárnico. Entonces esta es la parte de granulado que le llamamos nosotros a la mezcla. Entonces esta ya la terminamos ahí. Esos son los puntos que se le ven más gruesos al producto. Recuerden que esta fórmula contiene 2 kilogramos de carne bovina que se trae con los mismos procedimientos de la carne de cerdo. Esta se puede mezclar con la de cerdo en este proceso de molido. Posteriormente se muele la carne restante con la grasa de la fórmula y con una cuchilla que dé un molido más fino. Recuerden que en esta fórmula es un 15% total de grasa de cerdo.
Ahora vamos al proceso de cuteado en este equipo que se llama el cúter. El cúter se debe usar con mucha precaución. Aquí colocamos la carne molida para terminarla de convertir en una pasta o emulsión. Este ejercicio sí es bien importante hacerlo en tiempo récord. Lo mismo, en este cúter, mientras se procesa, se terminan de agregar los demás ingredientes. Ahí va el hielo, para hacer la carne molida más soluble y porque recuerden que siempre el control de temperatura hay que mantenerlo bajo, ya que en estos procesos mecánicos la carne o pasta en este momento va subiendo a temperatura ambiente. El ingeniero nos ha dicho que si no se dispone del equipo cúter, se puede sacar este proceso con el molino pasando unas 2 y 3 veces la pasta por este. Por eso es indispensable el molino de carne en estos procesos. El proceso de cuteado no va más allá de 15 minutos. Solo basta con verificar que la pasta o emulsión tenga una consistencia o textura que se sostenga. Hasta aquí, mis amigos, los procesos son muy similares en lo que respecta a la elaboración de otros productos cárnicos que iremos a preparar, como el cábano, el chorizo y la longaniza. No, esto es cargado de carne. Claro. O sea, esta fórmula... Ahora vamos al proceso de empacado y aquí es importante volver a hablar del empaque, el cual necesita ser atado o asegurado inicialmente en un extremo con una grapa y una grapadora especial para este propósito. Pero si no se dispone de esta, igualmente debe asegurarse muy bien el extremo del empaque con un nylon, atándolo fuertemente sin que el nudo resbale al momento del llenado del empaque. La longitud del salchichón es de acuerdo al gusto de cada quien, aunque 30 a 40 centímetros es un tamaño ideal. Está lista la máquina empacadora y una vez sacada la pasta del cúter, el llenado debe hacerse teniendo en cuenta que no quede aire dentro de la emulsión o pasta y el contenedor de la máquina empacadora. Por eso se hace de esta manera. Una vez llenada la máquina empacadora se cierra. Esta máquina funciona con un pistón en forma ascendente que impulsa la pasta por una boquilla y llega finalmente hasta el empaque. Proceso que debe hacerse con precaución y lentamente, si no se tiene el entrenamiento y la práctica. Veamos la forma de hacerlo. Déjelo que salga, déjelo que corra. Déjelo que llegue. Y así, suavecito, simplemente esto. Déjelo que llene. Ahí, ojo que no se le vaya a atravesar tanto. No lo afloje, sino lo va llevando. En la misma presión lo va sacándose el poquito. Eso, sáquelo, va sacándolo. Que no se le vaya a pasar para acá. Eso. Una vez llenado, se asegura el salchichón del otro extremo, de manera que sirva para ser colgado. El detalle de esta máquina es muy sencillo. Yo tengo que dejar que él vaya llenando, pero que no se me llene el tubo. Yo tengo que dejar que él va llenando y vaya saliendo sin que esta masa se me pase para acá. Si esta masa se me pasa, todo esto me va a quedar lleno de aire. De tal manera que no se agarra así, se agarra así. Para que yo no lo apriete, porque si yo lo aprieto lo freno, o lo reviento aquí, o lo dejo pasar. Ajá. Entonces, ¿sí ven por qué les dije? Miró el detalle. ¿Se acuerdan? Posteriormente, el salchichón, que aún está crudo, se deja reposar por algunos minutos y luego sale al horno descaldado y se somete a un cocido por espacio de 30 a 40 minutos a una temperatura entre 74 y 76 grados centígrados, nunca a más temperatura. Si no se dispone del horno para escaldado, el proceso de cocción se puede hacer en una marmita como esta,
y simplemente es darle cocción en agua caliente a 76 grados centígrados por un espacio de 40 minutos. Importante no dejar subir la temperatura, pues hasta hervir el agua a más temperatura se puede reventar el empaque, estallar con toda la pasta que está dentro y arruinar todo el proceso. Y así finalmente queda el aspecto del salchichón tipo gourmet de alta calidad. Importante dejarle en reposo algunas horas para que se enfríe, sus ingredientes después de cocido interactúen, se compacten y se solidifique el producto. Después queda listo para degustar. Gracias amigos por quedarse hasta el final de este video. En el próximo video vamos a preparar los deliciosos cábanos, chorizos y longaniza con nuestra materia prima de la carne del cerdo criollo casco de mula. Denle like a este video, comente, comparte y suscríbase a nuestro canal de Los Llanos. Hasta muy pronto y que tengan una feliz y productiva jornada.